Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Realmente es un gozo y un privilegio el poder estar esta mañana con ustedes y sobre todo aquí, ¿no? Calientitos. A veces cuando van mis hijos al colegio, una vez que terminan las vacaciones decimos back to the school y ahora es back to the church, ¿no? De regreso a la iglesia. No, pero realmente es un gozo el poder estar el día de hoy con ustedes y poder tocar un tema que Dios ha puesto en mi corazón que trata acerca de la comunión con Dios. Es importantísimo realmente este tema. Vamos a empezar con una pequeña historia que está en la Biblia acerca de Juan. Y Juan, conocido como el Bautista, profeta de Dios Altísimo, él había sido llamado por Dios para anunciar a la gente que el Mesías vendría pronto. Pero en lugar de predicar en las sinagogas o en las ciudades, Juan predicaba pues en el desierto, ¿no? Él les decía a la gente que tenían que arrepentirse de las cosas que estaban haciendo, las cosas malas, para poder agradar a Dios. Así que muchas de ellas siguieron su consejo, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados por Juan en el río Jordán como señal de ese arrepentimiento. A la gente realmente le agradaba lo que Juan enseñaba. Y muchos se preguntaban si tal vez él era el Mesías, ¿no? Y ante la pregunta, porque se le hicieron, él respondió: yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan le enseñaba a la gente que para agradar a Dios, primero tenían que amar a las personas. Y entonces él les exhortaba, por ejemplo, que si por ahí alguno tenía dos vestidos, dos prendas de vestir, le regalara una a la persona que realmente la necesitaba, porque eso realmente demostraba su amor por los demás. También se dirigió a los recaudadores de impuestos, ¿no? y les habló bien claro, les dijo: sean honrados y no engañen a nadie. A los soldados, no mientan y traten en todo caso de no recibir sobornos. Incluso los sacerdotes, los levitas venían a verlo, a preguntarle. Y en algún momento le dijeron, ¿no? Juan, la gente quiere saber quién eres tú. Y él le respondió: yo soy una voz que clama en el desierto, que guía a la gente, a las personas hacia Dios, tal como lo había dicho el profeta Isaías, ¿no? Pero todo este tremendo testimonio personal y vida realmente santificada que mostró Juan, no solo fue obra de Dios que lo había apartado para ser su profeta, sino que Juan mismo tuvo que hacer algo en su vida. ¿Cuál era? Conocer la voluntad de Dios y el propósito para el cual había sido llamado y caminar y vivir en ella. Y la pregunta aquí sería, pues, ¿cómo lo logró? La clave de cómo él lo logró realmente lo encontramos en la disposición que tuvo Juan desde muy pequeño en buscar su comunión con Dios, como nos lo cuenta, por ejemplo, Lucas en el capítulo 1, versículo 80, donde dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mientras Juan crecía, iba realmente fortaleciéndose espiritualmente. Y para lograr ello, la palabra menciona que él buscaba los lugares desiertos. La pregunta es: ¿para qué buscaba los lugares desiertos? Precisamente para poder disfrutar de su comunión con Dios. Juan entendía que la única manera de poder entender cuál era la voluntad de Dios, conocerla, con respecto al llamado que él tenía como profeta, era pasar tiempo en comunión con Dios. Juan y Dios a solas. Una conversación de dos amigos, de señor a siervo, de padre a hijo. Y al igual que Juan, y siguiendo realmente su ejemplo, todos nosotros deberíamos pasar tiempo en lugares desiertos, es decir, a solas con Dios, para poder disfrutar de ese momento especial con nuestro Señor y poder fortalecer nuestra comunión con Él. Porque la verdad es que el fin de la vida cristiana, el objetivo primordial, es establecer y desarrollar esa comunión con Dios. Para eso fuimos creados, para conocerlo a Él como Él desea ser conocido, para caminar con Él, para poder fortalecer realmente nuestra comunión y poder descubrir realmente cuál es el propósito que tenemos en esta vida. Tenemos que aprender a conocerlo, buscarlo, sobre todo buscarlo, buscar ese momento especial para estar con Él, para desarrollar esa comunión tan importante que es para que realmente cada uno de nosotros podamos tenerlo a Él como un Padre. La pregunta es: ¿cómo podemos lograr eso? Ya lo he dicho, ¿no?
buscando tener intimidad y comunión con Dios. Entonces, para poder empezar con esta enseñanza, primero lo que quisiera es definir qué es lo que entendemos por comunión. La palabra comunión viene más o menos del latín, comunio, pero también del griego koinonia. En la Biblia aparece 14 veces, 2 veces en el Antiguo Testamento, 12 veces en el Nuevo Testamento. Y como ustedes pueden ver aquí, los prefijos, en este caso el griego koin, así como el latino com, nos da una idea de que hay algo en común: compañerismo, amistad, confraternidad, ¿no? Entonces este término expresa que la comunión es desarrollada entre 2 o más individuos, personas, ¿no es cierto?, que desean conocerse íntimamente, desean realmente conocerse el uno al otro en lo más profundo de su ser, y como producto de ello encuentran gozo en establecer esta relación o comunión. La relación en comunión más importante no es la que nosotros desarrollamos con nuestras esposas, nuestros esposos, de repente con nuestros hijos, nuestros padres, no. La principal comunión que nosotros deberíamos establecer realmente debería ser con Dios. Dios creó al hombre para que se relacionara con Él. Eso es lo que significa realmente ser hechos a su imagen. Cuando Dios creó al hombre, la palabra nos muestra que Él los puso en el huerto del Edén y Dios mismo se paseaba en el huerto. Él estaba buscando relacionarse con ellos para que ellos pudieran conocerlo mejor como un padre, como el creador que Él era. Pero cuando el pecado entró en la vida de ellos a través de la desobediencia, entonces se alejaron de Dios, porque como Dios es santo, Él no podía estar en íntima comunión con ellos que ya tenían el pecado en su vida. Sin embargo, sabemos que Jesús vino a pagar el precio del pecado con su muerte. Y cuando nosotros realmente lo reconocemos ahora a Él como nuestro Señor y Salvador, restablecemos esa relación que se había perdido en el huerto del Edén. Pero el deseo de Dios va más allá de solamente la salvación. Lo que Él desea realmente es relacionarse con cada uno de nosotros como un padre con su hijo. Así como sucedió en el huerto del Edén, realmente Dios desea tener un compañerismo con nosotros. Él lo que quiere realmente es que nosotros lo conozcamos a Él tanto como Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él desea que nosotros lo llamemos Padre, que le expresemos todas y cada una de nuestras inquietudes, dificultades, problemas, inseguridades, lo que fuese, porque realmente Él desea satisfacer esas necesidades. Pero solamente lo podemos lograr si es que lo buscamos y desarrollamos una comunión con Él. Él desea escuchar que nosotros expresemos de lo más profundo de nuestro ser: te amo, te adoro, Padre, te doy gracias por lo que haces en mi vida. Es lo que realmente Él anhela. Y aunque este es su deseo para cada uno de nosotros, lamentablemente muchos creyentes, por desgracia, no viven en esa estrecha comunión con Él. Muchos pueden ser salvos y tal vez van a tener la seguridad eterna de que cuando partan de este mundo van a ir al cielo. Sin embargo, el problema es que mantienen una relación distante con Dios. Algunos cristianos mostramos poco interés por las cosas espirituales, ¿no es cierto? Y a veces nos estamos preguntando, porque estamos confundidos y frustrados, por qué no escuchamos a Dios, por qué no percibimos su presencia. A pesar de que realmente muchos acuden a la iglesia, ellos notan que Dios está lejos de ellos. O sea, está sentado pues allá en el cielo, en el trono, ¿no? Pero en realidad no se dan cuenta de que vive en nosotros. Entonces debemos anhelar restablecer esa comunión con Él. Es lo más importante realmente de esta vida. Necesitas buscarlo y conocerlo a Él profunda e íntimamente. Es lo más importante en nuestra vida. Hemos sido creados para eso. Personalmente, tengo esa relación con Dios. Quiero seguir creciendo en esa comunión con Dios. Y muchas veces encuentro que hermanos me preguntan: hermano, está bien, sí, yo sé que tengo que tener comunión con Dios, pero ¿con quién? ¿Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? ¿No? Porque ellos han escuchado que a veces hacen énfasis en una de las personas. Entonces, la verdad de las cosas, y quiero tomar unos minutos nada más para poder explicar esto, es que Dios es uno y nosotros realmente tenemos comunión con Dios. Siendo 3 personas, tenemos comunión con los 3 a la vez, ¿cierto? Entonces, miren acá algunos pasajes, vamos a ilustrar esto rápidamente. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3.
Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero nuestra comunión también es con el Espíritu Santo. Miren lo que está en Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están andando en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que se hace énfasis es que nuestra comunión es con los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque la verdad de las cosas es que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Nuestro Dios realmente se manifiesta en tres personas, y este misterio de la Trinidad no es fácil de entender con nuestra mente finita y limitada, definitivamente. Esto lo tenemos que aceptar por fe. Sin embargo, la palabra nos enseña esto, que Dios es uno y trino a la vez. Entonces, voy a dedicar unos cuantos minutos solamente para aclarar este tema, para que ya no quede dudas que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es uno. Y vamos a empezar mostrando una primera diapositiva donde vemos que Dios, siendo tres personas, diferencia a las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos? El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Sin embargo, los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Desde el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, nosotros ya encontramos la declaración de que Dios es una persona plural. ¿Cómo es esto? Fíjese lo que está acá. En español nos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo más o menos suena así. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'et haaretz. Si ustedes pueden ver ahí, obviamente la lectura del hebreo va de la derecha a la izquierda, y ustedes pueden ver cómo en la palabra que ha sido traducida por Dios, que es Elohim, el significado real es dioses, en plural. Porque la terminación im, es un sufijo que denota pluralidad. Es como la S que nosotros le agregamos a nuestras palabras, ¿no? Entonces, aquí el lo o el significaría Dios, pero Elohim es dioses, literalmente. Entonces, aquí realmente nosotros estamos viendo que hay pluralidad. Y cuando hablamos de pluralidad estamos hablando de más de uno. Todavía no nos dice que son tres, pero hay más de uno. Pero, obviamente, los que no creen esta primera prueba argumentan que como la oración está en singular porque dice creó y no crearon, ¿no es cierto? Entonces no, solamente se trata de un plural que ellos le dicen majestático. Es un plural que supuestamente da un poder, una exaltación de la persona que lo está diciendo. Pero la verdad es que aquí nosotros vemos claramente que desde el primer versículo Dios ya se está revelando como una persona plural. Pero hay otros versículos más. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, está hablando en singular, ¿ok? Está hablando Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en Génesis 3:22, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Acá lo que nosotros podemos ver es que nuevamente estos dos pasajes nos muestran la singularidad de Dios cuando dice dijo Dios, pero a la vez nos habla de la pluralidad cuando dice nosotros, nuestra, hagamos. Exacto. Los incrédulos dirán, no, lo que pasa es que en el momento de la creación Dios estaba hablando con su consejo de ángeles. Pero ninguna porción de la Biblia enseña que nosotros hayamos sido hechos a imagen de los ángeles. Y los ángeles tampoco han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios estaba hablando con alguien más en ese momento. Claro, ahora que tenemos la revelación del Nuevo Testamento, sabemos que era con el Hijo y con el Espíritu Santo que participaron en la creación. Pero muchos argumentan que no. Pero es muy claro, miren lo que dice Colosenses. En Colosenses 1:16 está hablando del Hijo, por si acaso, está hablando de Jesús. Y la palabra dice lo siguiente, porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el agente creador en este pasaje? El Hijo, Jesús. Y si nosotros vamos sumando una serie de testigos más, vamos a ver que la palabra de Dios nos muestra claramente que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La declaración de fe judía, conocido como la Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, en su primera parte nos dice también que Dios es uno. En español, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, quiero hacer énfasis en esta palabra Echad, porque acá la Shema está afirmando que Dios es uno, porque realmente Dios es uno, pero además nos da un importante dato aquí que muchas veces pasa desapercibido. La palabra que se emplea al referirse a Dios como uno es la palabra hebrea Echad, que da a entender una unidad compuesta, no una unidad simple, porque para ello hay otra palabra que se emplea que es la palabra Yahid, que significa único o singular. Por ejemplo, una persona es realmente una unidad simple, es uno, Yahid. Pero una familia que está conformada, por ejemplo, por el esposo, la esposa y 2 hijos, es una familia, pero está conformada por varios integrantes. Ahí ya no empleamos la palabra Yahid, ahí empleamos la palabra Echad, una familia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que realmente la palabra Echad denota una unipluralidad. Aquí estamos viendo que es una unidad compuesta. Da a entender, sin ser categórica, la pluralidad de nuestro Dios. Y realmente esto es así. Ya en el Nuevo Testamento vemos toda la aclaración respecto a Dios como trino. Por lo tanto, una vez que ya hemos tocado este tema, debe quedar claro que nuestra comunión realmente es con las 3 personas a la vez. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y los 3 están en íntima comunión. Por lo tanto, si yo en oración me estoy dirigiendo al Padre, yo estoy en íntima comunión no solamente con el Padre, sino también con el Hijo y el Espíritu Santo, porque están en comunión con Él. O si me dirijo al Espíritu Santo y Él mora dentro de cada uno de nosotros, entonces yo estoy en íntima comunión con el Padre y con el Hijo, porque el Espíritu Santo está en comunión y son uno con el Padre y el Hijo. ¿Queda claro entonces con eso? Nosotros realmente tenemos comunión con las 3 personas a la vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr esta comunión, para desarrollar esta comunión con Dios? Tenemos que hacerlo, hermanos. Y el primer punto que nosotros podemos de alguna manera practicar es primero cultivar conciencia de la presencia de Dios. ¿Han visto cuánta gente que pasa a veces por las iglesias o de repente los católicos que ven los santitos se persignan, hacen la señal de la cruz? Bueno, al menos ellos en ese momento tienen la conciencia de que aparentemente Dios está ahí, ¿no? Ellos creen que habitan en esas imágenes y dentro de esa iglesia. Pero realmente nosotros debemos entender que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Él todo el tiempo está con nosotros. El profeta Elías estaba plenamente convencido de eso y él decía, viva Yahvé en cuya presencia estoy, porque realmente nosotros estamos en presencia de Dios todo el tiempo. Dios es omnipresente, está presente en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, si de repente tú estás discutiendo con tu esposa y le estás diciendo cosas que no deberías decirle, tienes que entender que Dios está ahí mirándote y escuchando lo que tú dices. O si de repente estás con tu novia y la estás llevando a un lugar que no corresponde, Dios está mirando y está escuchando lo que tú estás haciendo y diciéndole a tu novia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que nosotros no olvidemos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Solamente para ilustrar el tema. Imaginémonos que hoy día, saliendo de la iglesia, el pastor Víctor invita a cada uno, a uno de ustedes, invita a uno de ustedes a mañana pasar todo el día. Yo les aseguro que el día de mañana ustedes van a estar, pero con las alitas ahí puestas, ¿no? Ustedes van a ir en su carro, lo van a llevar al pastor, de repente viene el chofer de la combi, le mete el carro y ustedes lo van a bendecir, ¿no es cierto? ¿No? Hasta ya no le van a decir, hijo de Dios que te... ¿no? Seguro que se van a portar pero como angelitos. Van a mostrar su mejor sonrisa, van a estar pero súper santos. ¿Y por qué? Porque tienen la
¿no es cierto? La noción, la convicción de que el pastor Víctor está ahí al lado. Ustedes quieren impresionarlo, quieren realmente que tenga un buen concepto de ustedes, pero es porque él está ahí al lado, ¿no es cierto? Ustedes tienen la seguridad de que él está al lado. Entonces la pregunta es, si todo el tiempo tenemos a alguien aún mayor que él, que es Dios mismo, estando con nosotros a nuestro lado, ¿por qué no tenemos esa convicción? ¿Por qué se nos olvida? Muchas veces es porque no lo vemos, porque no lo percibimos. Pero Él está todo el tiempo con nosotros. Entonces, esto es lo primero que nosotros deberíamos saber. Cultivar esta conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Lo segundo que deberíamos realmente hacer es disciplinarnos a pasar un tiempo juntos, a solas, con el Señor todos los días. Nunca realmente nosotros podemos conseguir relacionarnos íntimamente con Dios a menos que apartemos un tiempo especial para estar con Él. No tiene tiempo, está demasiado recargada su agenda porque tiene muchas cosas que hacer. Hermanos, se está perdiendo de un momento maravilloso que es tener esa comunión con nuestro Dios. Empiece simplemente con algunos minutos. ¿Qué le parece 10 minutos? Y poco a poco le va a ir añadiendo más y más tiempo. Pero lo importante es que empiece usted. Empiece a hablar con Él. Levántese tal vez unos 30 minutos antes de la hora que normalmente lo hace. Búsquelo a Él primeramente porque es a Él a quien tenemos que buscar primero. Es lo más importante de nuestra vida. Cuando se esté duchando, háblele a Él, cántele, adórele, dele fruto de labios. Es importante que usted interactúe con el Señor todo el día. Si de repente ya está en su carro, empiece a hablar con Él. Empiece a orar, a meditar la palabra. Si está en el bus también. No hable en voz alta para que no piense que está medio loco. Pero hágalo que Él lo escucha, hágalo mentalmente, Él lo está escuchando. Aproveche cada momento, de repente cuando esté empezando ya a recibir los alimentos, en el desayuno, almuerzo, cena, dele gracias por esa provisión que Él está brindando en ese momento. Trate de pasar todo el tiempo posible con el Señor, por más pequeño que fuese al principio. Poco a poco usted se va a dar cuenta que conforme va pasando el tiempo, ese momento es delicioso. Porque es un momento especial donde ustedes se recargan de amor, de su cuidado, su provisión, de las verdades que realmente están contenidas en su palabra y Él se los va a revelar a través de la meditación y la oración. Entonces debemos tener realmente esta comunión con Dios mañana, tarde y noche. Jesús mismo nos enseñó eso. Él pasaba todo el tiempo con Dios. Oraba en la madrugada, en la mañana, en la noche, a veces a solas, a veces acompañada, a veces en las ciudades, a veces en el desierto. Él todo el tiempo estaba en contacto con Dios. Y esa es la manera que realmente nosotros deberíamos buscar también tener comunión con Él. A veces preguntamos cómo quisiera yo parecerme a Cristo, pero no empezamos por lo más básico, que es establecer esa comunión con nuestro Padre. En tercer lugar, dispóngase a conocer a Dios como Él es. Realmente, si uno no se dispone a estudiar la palabra para conocer realmente a Dios, vamos a tener una impresión totalmente diferente de cómo Dios es. Permítame ilustrar este pensamiento. Una vez, en un congreso de neurología, estoy hablando hace 15 años tal vez, me habían designado para ir a recoger a un invitado que venía de Estados Unidos. Tenía un apellido típico de allá, pues, ¿no? Entonces en mi mente yo había recreado la imagen de un hombre grandazo, así como el pastor Víctor, súper, ¿no? Rubio, de ojos azules, blanco, ¿no? Corpulento. Y entonces llegué pues al aeropuerto y estaba esperando, pues, ¿no? Estaba esperando que saliera, justo había llegado el vuelo, estaba esperando que saliera. Estaba esperando media hora, 40 minutos y nada. No atiné a sacar un papelito para mostrar el apellido del doctor. Yo pensé que lo iba a reconocer. Y nada, de repente veo un chiquitito así, morenito, dando vueltas con lentes, tipo hindú, dando vueltas por ahí. Y dije, ¿no será este el doctor? ¿No? Pero por el roche, ¿no? Dije, no, mejor voy a poner mi cartelito. Como todo el mundo hacía lo mismo, puse mi cartelito. Doctor, no me acuerdo su apellido. Y se acerca el doctor. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Ese era el doctor. ¿Se dan cuenta cómo una impresión diferente de la persona me llevó a confusión a mí? Y no pude reconocer a esa persona porque tuve una imagen diferente. No lo conocía, pues ni siquiera había investigado. Bueno, no había internet en ese momento como para investigar quién era, cómo era, etcétera, ¿no? Pero
de esa misma manera, muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que realmente, cómo es Dios o cuál es su voluntad con respecto a diferentes temas. Y uno de los puntos saltantes, por ejemplo, es el tema de la sanidad. Muchas veces, la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, algunos, piensan que Dios les ha enviado una enfermedad. Y hermanos, la palabra es bien clara, Dios no envía nada malo a sus hijos, ¿no? Él es dador de toda buena obra, ¿no? El diablo es el autor de la enfermedad. Pero el tema está en que ellos creen eso, que los está probando, que los está de alguna manera llevando por una senda donde ellos van a aprender algo, ¿no? Están equivocados, no conocen a Dios. Otros sí tienen un concepto mucho más claro, saben que Dios realmente es el que quiere que esta persona reciba su sanidad. De repente ellos saben que tienen que ejercer fe y una vez que esa fe esté lo suficientemente crecida pueden asirse, ¿no? a alcanzar esa sanidad y de repente, bueno, obtenerla. Pero les falta ese pasito, ¿no? Ese pasito para poder entenderlo. Y muchas veces me he visto con esa situación con muchos hermanos. Antes, cuando asistía a otra iglesia, habían seminarios de sanidad. Y el tema estaba en que una vez un hermano epiléptico, ya tenía años con epilepsia, desde muy joven realmente, él asiste a este seminario y escucha la palabra y todo lo demás. Pero él creyó de que una acción correspondiente a su fe era dejar la medicina. Él no tenía la luz verde aquí en su espíritu para hacerlo. Simplemente se emocionó por lo que escuchó, dijo que sí, Dios te quiere sanar y todo lo demás, pero él no había desarrollado aún esa fe. Y lo que pasó fue que dejó las medicinas. ¿Y saben lo que pasó? Al día siguiente casi se muere porque empezó a tener convulsión tras convulsión tras convulsión, se llama estado epiléptico a eso, y casi se va a la otra vida. Eso le pasó por no haber tenido ese check, porque no tenía esa comunión con Dios como para saber en qué momento preciso él recibía su sanidad. Y casi se muere. Igual pasó con otra hermana, una hermana que era hipertensa. Ella también fue a otro seminario, escuchó la misma situación, se emocionó, de repente dijo, sí, yo tengo la fe para sanarme. Perfecto, pero no tenía por qué haber dejado la medicina para la presión. Todavía no hasta que tenga la luz verde, ese check, ese testimonio interno de que Dios te está diciendo es el momento. Y lo dejó. Y ahí a los 2 o 3 días le dio un derrame cerebral. Hasta ahorita no camina. ¿Se dan cuenta? Se rompió un vasito, hizo un sangrado y hasta ahora no puede caminar. ¿Qué pasó con esta hermana? Lamentablemente ella también tuvo una presunción. Creyó que Dios ya la había sanado por todo lo que ella había escuchado ahí en el seminario, pero no esperó esa confirmación, ese check, ese testigo interno que te dijera es el momento de dejar la medicina porque tú ya estás sanado. Entonces, estos 2 ejemplos, lo que nos está diciendo es que muchas veces no tenemos esa relación, esa comunión con Dios para poder escuchar su voz. No aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y ustedes dicen, hermano, ¿estás hablando en serio? ¿Se escucha la voz de Dios? Por supuesto que se escucha la voz de Dios. Pero es importante que aprendas a escucharla. O sea, no es de la noche a la mañana que tú logras eso. Es poco a poco conforme tú vas pasando junto a Él. Tú realmente vas a descubrir quién es Él, cómo es Él, qué es lo que quiere para tu vida, qué es lo que realmente ya ha destinado de aquí en adelante para ti. Pero es importante que tú tomes tiempo con Él. Es la única forma de descubrir realmente lo que tú tienes y cuál es el propósito que tú tienes en esta vida. La única manera es que tú pases tiempo con Él y que puedas descubrir lo que el Señor ya tiene para ti. La comunicación es clave. Es la única manera de poder desarrollar esa comunión con Él. Pero ¿cómo es eso? Cuando yo oro, yo estoy hablándole a Él. Y muchas veces vemos que es un monólogo, ¿no es cierto? Estamos hablando y hablando y hablando nosotros, pidiendo, diciendo, adorando, pero monólogo. Y no tomamos un tiempecito para escuchar su voz. Entonces yo te sugiero que empieces meditando la palabra de Dios, empieces leyendo su palabra y en el momento de la meditación emplea un tiempo para orar. Y tú en ese momento dile, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué hay aquí en este pasaje para mi vida? Y vas a ver cómo de acá adentro empiezan a venir cosas a tu mente, a tu cabeza. Empiezan a aclararse las cosas porque la palabra empieza a ser revelada y tú empiezas a notar cómo realmente Dios te está hablando. Es más, muchas veces es hasta audible. Y después les voy a contar un comentario sobre ese tema, ¿no? Un testimonio. Un cuarto punto que debemos hacer para poder desarrollar nuestra comunión con Dios es el de compartir los mismos intereses que tiene Dios.
Porque si realmente nosotros queremos crecer en unidad con Dios, debemos aprender a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, a compartir esos intereses. Él siempre está atento a todas las preocupaciones que nosotros tenemos y realmente Él desea que nosotros de alguna manera también compartamos lo mismo. Es decir, ¿estamos nosotros preocupados por lo que a Dios es lo más importante o solamente estamos centrados en nosotros mismos? Porque si estamos centrados en nosotros mismos, lamentablemente no estamos andando con Dios. ¿No dice la palabra en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y aunque esto realmente muchas veces lo empleamos a cuestiones entre seres humanos, la verdad de las cosas es que ese pasaje está relacionado en nuestra relación nuestra con Dios. ¿Ok? Entonces, si yo no estoy de acuerdo, no me pongo de acuerdo con el Señor con respecto a cómo vamos a hacer las cosas o cuál es lo más importante para Él, lo más probable es que yo no logre entender cuál es el interés primordial de Dios. De repente, nosotros a veces queremos caminar por un camino que creemos que Dios lo ha establecido, pero no lo hemos buscado en oración para preguntarle, Señor, ¿es este el camino que tú quieres que yo ande o puedo ir por ese otro camino de ella? Entonces el tema está en que debemos nosotros buscarlo a Él. La palabra nos muestra una ilustración, ¿se acuerdan ustedes de Enoc? La palabra nos dice que Enoc caminó 300 años con el Señor. 300 años caminó con Él. No dice que Dios tuvo que arrastrarlo y llevarlo por el camino, no. Él, Enoc mismo, decidió seguir la senda que Dios había establecido para su vida. Eso es caminar con Dios. Dejar de lado cosas que probablemente para mí son importantes por darle prioridad a lo que es importante para Dios. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Que nosotros podamos establecer esta relación con Él. Y finalmente, es importante también esto, es que nosotros debemos tener comunión con el pueblo de Dios. Nadie puede tener comunión con Dios si está distanciado o separado del pueblo de Dios. Recuerden que cada uno de nosotros formamos parte de un solo cuerpo. Somos una iglesia, nuestra cabeza es Cristo, pero todos somos uno. Es necesario por eso que nosotros tengamos comunión entre nosotros mismos. Recuerden ustedes a la iglesia primitiva. Ellos tenían una comunión, deseaban siempre estar juntos, compartían todo, vendían sus casas por el bien de los demás. Había una situación en la cual cada uno cuidaba de todos. Y era una situación que realmente se ha perdido porque cada uno ahora está en su vida, en su propia vida y no tenemos esa comunión que ellos tenían al principio. Ustedes dirán, no, pues es que ellos eran pocos, no, nosotros somos muchos. No, igual. Ahí hablan simplemente de una disposición del corazón de ellos con respecto a cómo demostraban su amor a los demás. Y ahora es lo mismo, nosotros también deberíamos demostrar eso. Deberíamos estar unidos, no como la iglesia de Corinto que estaba dividida, sino todo lo contrario. Nosotros buscar, ver qué necesidad hay en algún hermano, de repente, hermano, ¿cómo puedo ayudarte? Que nuestros dones realmente empiecen a manifestarse para que nos edifiquemos mutuamente. ¿Se dan cuenta? Pero todo eso solamente se logra si es que nosotros anhelamos tener esa comunión con Dios para que su amor, que ya está depositado en nuestro corazón, empiece a desbordarse y empiece a alcanzar a estas personas que realmente tienen necesidad y necesitan ser suplidos. Dios nos va a emplear para poder satisfacer esas necesidades, pero es importante que nosotros nos pongamos a su disposición. Una vez que hemos desarrollado comunión con Dios, y esto también ya para finalizar es lo más importante, tienen que entender ustedes que hay beneficios en su comunión con Dios. Y el primer beneficio que vamos a encontrar es que vas a ser transformado. Nadie puede relacionarse con Dios y no experimentar un cambio. Cuando tú realmente empiezas a desarrollar tu comunión con Dios, tú vas a notar que poco a poco empiezas a ser perfeccionado y restaurado a esa posición donde Dios quiere realmente que tú estés. Notarás que tu vida empieza a gozar de una completa paz. Paz que solamente en Dios puedes alcanzar, porque realmente tienes una seguridad de que Él está contigo y que nada realmente te va a suceder, que sigues tranquilo, vas por la senda tranquila y Él te va guiando. Empiezas a tener seguridad, porque Él te demuestra que Él es fiel, que Él es confiable, que su palabra realmente la cumple. Pero esa transformación solamente es posible cuando tú pasas tiempo con Él. Esa convicción que tú logras, la seguridad en tu vida, solamente es posible cuando tú pasas tiempo con Él y empiezas a entender que realmente Él es fiel y Él te ama. Un segundo beneficio es que realmente tú vas a notar que hay convicciones
sobrenaturales en tu vida. Empiezas a ver cosas que naturalmente no las veías antes. Empiezan a aparecer situaciones que tú notas que es por la guía del Espíritu Santo. Empiezas a tener, como les repetí hace un momento, esa seguridad de que Dios no se aparta de ti, está cada momento contigo. Empiezas a ver que el Señor realmente te provee de cada situación en la cual tú tienes necesidad. Yo ya no me preocupo, no me angustio, porque yo sé que a pesar que en este momento no tengo lo suficiente para cubrir esto, yo sé que el Señor hará llegar en su momento lo que suple esa necesidad para mi vida, ¿no? Pero eso solamente se logra, esa convicción también, esta seguridad sobrenatural, a través de esta comunión que debemos tener con Dios. Lo tercero es que tu amor a Dios empieza a crecer cada día más, ¿no? Cada día más. El amor realmente te impulsará a que tú lo busques cada día por medio de la oración y la meditación de la palabra. Te va a impulsar a llevar una vida de obediencia radical. Señor, lo que tú quieras para mi vida, pues eso yo lo voy a hacer, Padre. Te da realmente todo lo necesario para que tú sientas, ¿no es cierto?, que puedes confiar plenamente en Él. Ese amor que es derramado con el Espíritu Santo te da la capacitación necesaria como para ir y predicar la palabra ya hasta lo último de la tierra. A veces uno no quiere, porque tiene una serie de cosas acá, pero ese amor es el que te impulsa, ese amor es el que te lleva, ese amor es el que te empuja. Y es importante que lo desarrollemos si es que pasamos tiempo con Él. Un cuarto beneficio es la cercanía. Esa cercanía te permite ver a Dios obrando en tu vida. Te permite realmente llegar a la convicción de que Él está contigo, de que cada cosa que tú emprendas, Él está contigo, está cerca de ti, y todas las cosas que tú emprendas van a tener éxito porque el Señor está contigo. Es tan importante realmente esta parte que si nosotros realmente desarrollamos la comunión con Dios, van a empezar a disfrutar de ello. Un quinto beneficio, el respaldo. Vas a tener el apoyo de Dios en cada cosa que tú puedas emprender. Yo realmente muchas veces tengo que tomar decisiones en mi vida y nunca las tomo yo solo, tampoco las tomo con mi esposa. Primero busco a Dios y le pregunto: Señor, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Hermanos, y yo hasta que no tenga luz verde, yo no camino. Es así de sencillo, porque ya me ha pasado pues antes, ¿no? Me iba yo en mi camino y ¡guau! Pero en cambio, cuando he seguido los lineamientos y la guía del Señor, cada cosa que he hecho ha tenido éxito. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Él nos está respaldando y Él quiere también respaldarte a ti, pero necesitas pasar tiempo con Dios para poder conocerlo mejor y para que Él pueda guiarte de la manera como Él desea guiarnos. Un sexto beneficio, protección. Esto es vivir bajo sus alas, bajo su cobertura continua, aunque andes pues en medio de circunstancias adversas en el cual probablemente tu vida pueda peligrar, porque nosotros tenemos la seguridad que Él lucha nuestras batallas y ya venció. Eso es importante que tú sepas. Les cuento algo bien rápido. Hace 5 años venía yo de una ciudad llamada Carguamayo, que está muy cerca de Cerro de Pasco. Hace frío. Si ustedes sienten frío acá, imagínense allá de 10 veces más. Entonces, por el frío que hacía, yo estaba haciendo una campaña médica por allá, estaba pues súper forrado, ¿no? Polo, chompita, camisa, casaca, chalina, doble pantalón, doble media, chullo, guantes, todo. Y bueno, ya a la hora que terminamos la campaña y nos regresamos para Calima, como nunca, el bus en el cual nosotros estábamos retornando estaba vacío. Normalmente ese bus estaba full, no encontrábamos a veces asiento. Pero ese día en particular venía vacío. Y yo tengo por digamos ya, convicción de parte del Señor, siempre venir en el medio. Yo viajo mucho, todas las semanas viajo, ¿no? Y el Señor me ha dicho: te sientas en el medio, y ahí está, ya yo obedezco. Entonces, y siempre me siento en el medio, ¿no? Pero justo en la zona media ponen pues el tema de la calefacción. Así que como teníamos que pasar por lugares altos, por Ticlo y todo eso, habían puesto la calefacción al máximo. Así que ya ustedes se imaginan el calor que estaba haciendo. Así que pasaba una media horita, menos tal vez, ya yo estaba haciendo striptease. Primero la chalina, después el chullo, los guantes y seguía con el calor, la casaca y seguía con calor, la chompa, la camisa y seguía con calor, daba vueltas ahí en el asiento. Entonces llegó un momento en el cual dije, ya estaba en polito, y dije, me toca pues sacarme el pantalón, pues tenía 2 pantalones y 2 medias, un buzo debajo.
Dije, tengo que sacarme el buzo porque si no me achicharro acá. Entonces miraba para atrás y atrás no había nadie, habían como 5 hileras vacías, ¿no? Entonces dije, me voy atrás para cambiarme. Pero el roche, la vergüenza de que me vieran yendo atrás y me quitara el pantalón, ¿qué pensaría pues la gente, este loco, el diablo que está haciendo atrás? ¿No? Entonces me detuvo, y me detuvo 2 horas por lo menos ahí, hasta que finalmente no aguanté. Pues dije, me fui para atrás. Entonces me quité pues el buzo, ¿no? Me quité una de las medias, me puse cómodo, abrí un poquito la ventanita y me quedé ahí atrás. Qué rico, ¿no? Súper, súper fresco. 5 minutos después que estaba y dije, me quedo acá, el Señor, bueno, primero una voz en mi mente, me dice, muévete, porque si te quedas sentado acá, tú eres el único que te vas a morir. Entonces dije, claro, es en mi mente, ¿no? El Señor siempre me ha dicho que me siente adelante, en el medio, y ahora que estoy atrás, claro, si me chocan, sí, pues yo voy a ser el único. Pero no creo, el Señor me protege a mí, siempre me protege, así que no, me voy a quedar acá. Y me quedé ahí, como a los 5 minutos de nuevo. Muévete, porque si tú te quedas aquí, tú vas a ser el único que va a morir. Entonces ya la segunda vez dije, bueno, mejor me voy a mi sitio. Así que regresé no a mi sitio, sino me puse en la segunda hilera. Y dije, bueno, yo estoy en la segunda hilera, si chocan por atrás, ¿qué me puedo chocar? ¿Un auto? No le va a hacer nada. Un bus que me choque por atrás, ya pues arrimará toda la primera hilera, acá estoy tranquilo. Y me quedé ahí, abrí la ventanita, estaba fresco. Y en ese momento, otra vez, muévete, porque lo que te va a chocar es un tren. Así que tú eres el único que te vas a morir. ¿Un tren? ¿Un tren? Oye, ya pues, a ver, creo que no has descansado bien, a ver. Pero pensé un montón de cosas, ¿sí? Pensé un montón de cosas. Pero a la hora de la hora dije, no, voy a hacer caso, me voy a mi sitio. Me siento en mi sitio, todo cómodo, está mi amigo, ¿no? Y en eso, a los 5 minutos, un accidente. ¿Qué creen que pasó? Un tren lo chocó y destrozó toda la parte de atrás donde supuestamente yo estaba tranquilo y libre. El Señor me protegió ese día. El Señor realmente me avisó con tiempo lo que iba a suceder. No era yo en mi mente, era su Santo Espíritu hablándole al mío y diciéndome lo que realmente estaba sucediendo. Y eso realmente nos da esa convicción de que Dios realmente nos protege todo el tiempo. Solamente tenemos que aprender a escuchar su voz. Tantas veces que nos avisa y no le hacemos caso, como yo la primera vez. Y probablemente si no le hubiera hecho caso, aquí no estaría parado en este momento, ¿no? Entonces es tan importante realmente que nosotros aprendamos que nuestra comunión con Dios nos da ese beneficio, la protección. Pero también nos da la provisión. Porque tú llegas a tener esa convicción de que Dios realmente nos da toda provisión para nosotros. Es tan importante eso, ¿no? Que tú tienes la convicción de que, aunque Él sabe que tú tienes necesidades, Él está buscando que tú primeramente lo busques a Él. Y cuando tú lo buscas a Él, todas tus necesidades van a ser suplidas. Pero es importante que tengas esa comunión para poder realmente gozar de ella. Y finalmente, ya que el tiempo se nos está acabando, es que debemos prepararnos para el cielo, es otro de los beneficios, porque algún día cada uno de nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Señor. La pregunta es, ¿será Él un extraño para usted? ¿Cómo piensa saludar al Señor? Señor, mucho gusto, gusto de conocerlo. ¿O vas a venir corriendo, te vas a trepar encima de Él? Papá, por fin, cara a cara. ¿Cómo va a ser tu encuentro con Él? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que ahora empecemos nuestra comunión con Él. La vida eterna no es cuando lleguemos al cielo, la vida eterna la logramos desde el mismo momento que fuimos salvos. Hoy estamos viviendo la vida eterna, hoy podemos disfrutar de nuestra relación con Dios. Hoy es el momento en que debemos empezar a llenarnos de ese amor, de esa convicción, de esa guía que realmente el Señor quiere dar a nuestras vidas, pero solamente lo vamos a lograr cuando nosotros establezcamos nuestra comunión con Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú realmente haces en nuestras vidas, por la convicción que nosotros tenemos en nuestros corazones de que tú eres realmente nuestro Dios, de esa relación que tú quieres establecer con nosotros, Padre, de esa comunión que tú quieres realmente que nosotros tengamos contigo. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos sobre todo porque enviaste a tu Hijo Jesús para que pueda restablecer esa relación contigo. Te bendecimos y te honramos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como pueden ustedes ver aquí, es tan importante que nosotros podamos relacionarnos con Dios.
establezcamos esa comunión. Y el primer paso que nosotros debemos hacer es precisamente restablecer esa relación. ¿Cómo? Haciendo a Jesús nuestro Señor. Y yo los invito a aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador, que por favor me levante la mano en este momento. Quiero orar por ti para que tú puedas recibir la posibilidad de ser llamado hijo de Dios. Y tú puedas restablecer esa relación que te he mostrado el día de hoy para que tú la puedas experimentar, la puedas vivir. Es importante que tú lo hagas. Vamos a orar todos juntos, ¿qué les parece? ¿Sí? Y después vamos a ver quiénes realmente se animan. Padre, te damos gracias, Señor. Jesús, reconozco mi necesidad de ti. En este momento abro mi corazón y dispongo mi vida, Padre, para poder servirte, poder realmente ser guiado por ti. Te reconozco públicamente como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de este momento voy a caminar en la senda que tú traces en mi vida. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.